Seguimos esta interesante conversación con Nelson Suárez del Centro Juan Montalvo. Nelson, en el segmento anterior yo te preguntaba, bueno, si tanta gente, personas físicas, no declaran, y sabemos que hay un 56% de informalidad en el empleo, ¿cuántas transacciones, por ejemplo, que están grabadas con el ITEVIS, conoce la administración que me diga, bueno, usted compró un carro pero usted no ha declarado impuestos? Por ejemplo, no es una forma de llegar a esa gente que no está pagando a la administración. Sí, la DGI ha desarrollado mecanismos de información cruzada muy eficientes, ¿eh? Y lo que pasa es que siempre en este tipo de cosas hay el temor de la administración de los efectos políticos colaterales. Entonces a veces yo no quiero tocar, pero, y ahí trae a colación, Rafael, Perdón, un tema... Tú dices que hay un sesgo político, por tanto, en el ejercicio administrativo. Sí, siempre, no en esta administración, en todas, no en todas. En todas. O sea, hay temor, hay gente a quienes la administración, ya sea por favores políticos, por favores económicos, porque este tipo fue de lo que financió mi campaña, entonces yo lo trato con cierta mano de seda. Eso es normal, ¿eh? Bien. Entonces, en todos los países del mundo. Sí, en todos los países del mundo. Entonces, lo que sí yo digo en términos de lo que te refiere de la informalidad, sí, la economía dominicana y la sociedad dominicana, no la economía, es muy informal. Posiblemente, y yo decía en una actividad que me tocaba en algún momento en el centro de esto, decía, eso es mentira, la relación formal-informal es 70-30 en el país. O sea, no es 56-44. Tiempo y recursos para sentarme a demostrarlo con datos. No es 56-42, es 70-30. Pasa que también uno siempre quiere, y hay un discurso político que siempre quiere poner las cosas mejor de lo que están, porque es parte de la misma gestión política. Pero eso te implica, pues, en el término que yo decía, por ejemplo, de la persona física, de que una alta proporción, podrán haber 100.000 personas físicas declarando en este país, cuando hay una dimensión extraordinaria. Debían estar declarando 1 millón de profesionales independientes, como yo le decía a Juan Hernández, incluyéndome a mí. Bueno, nunca he declarado porque, no, yo siempre he sido un empleado, trabajo allí, me descuentan antes de darme el cheque, pero debía hacerlo porque además debe haber una cultura. Yo no soy de lo que le rehuye el problema tributario. Es decir, el Estado tiene funciones que están claramente establecidas constitucionalmente y tiene que cumplirlas. Ahora, ¿cuál es una de las funciones esenciales del Estado? Es la de ser un redistribuidor de la riqueza y los ingresos. Así es. Es más, para mí es la básica. Entonces yo debo procurar tener recursos del Estado para tratar a ese 40 y 45, 30, no sé el número, porque a veces se utiliza de pobres que hay en el país. Supongamos que es el 37, como dicen las cifras oficiales. Oigan, pero estamos hablando de 4 millones de gente que viven en pobreza y otro número más que viven en pobreza extrema. Entonces el Estado debe estar enfocado a beneficiar y a proteger esos sectores, porque los otros tienen su capacidad de autosuficiencia. Aquí hay gente que va a cenar el fin de semana a Miami y vuelve. Sí. Entonces yo voy a proteger a esa gente. Cuando hay gente que está en un pueblo, en cualquier provincia, en cualquier municipio rural, en un barrio de aquí de Santo Domingo, buscando 10 pesos para comer su pan. Ahora, Nelson, un componente que no quisiera que tiene que ver con las exenciones a las empresas. La ley 299 de incentivo industrial que se aplicó aquí desde el año 69, creo. Bien. ¿Cómo debieran ser esos incentivos o esas exenciones concedidas a empresas vistas como factor de desarrollo? Es decir, si nos interesa a nosotros generar empleo, como se hizo aquí con Zonas Francas, que generó de verdad una estabilidad importante, un impacto social importantísimo. Sí. La estructura de esas exenciones, que creo que el ministro de Finanzas la está cuestionando, ¿cuál debiera ser la propuesta de exenciones? Es decir, quiero conectarlo con el planteo que se está haciendo del cambio de modelo.
Es decir, si queremos un nuevo modelo, el sistema de incentivos y de exenciones también debe cambiar y acomodarse a esa nueva modalidad, pero eso implica definir un camino. Sí, mira, yo creo que el tema aquí fundamental, si los sistemas de incentivos han hecho su papel, no en la dimensión y en la magnitud que se esperaba. La ley 299 fue un gran mecanismo de acumulación, más que de promover un sector industrial independiente, competitivo. Porque aquí hay un problema en el país, y es que el caso de Zona Franca, conversaba una vez con una persona que trabaja en esa área, y yo le decía, bueno, ¿por qué ustedes no? Porque los acuerdos internacionales, la OMC, inclusive están planteando ya en el 2005, debieron haber sido en el 2009, creo, que se le quitaron las exenciones, se le extendió hasta el 2015. Pero yo le decía, ¿por qué? Cuando él me hizo una serie de observaciones sobre lo que ellos habían calculado, si le quitan esas exenciones no son competitivos. Pero no es por el problema de las exenciones, es porque hay un esquema empresarial, hay un esquema inclusive en términos de algunos servicios, tienen que tener una planta eléctrica y combustible, tienen que tener una serie de cuestiones. Los impuestos posiblemente podrían ser, las tasas a los impuestos sobre la renta de las empresas podrían ser quizá elevados, están dentro del promedio latinoamericano, es un 25, 30, más o menos. Pero se desequilibra con los fallos de esos servicios. Pero entonces, las deficiencias que tiene el sistema productivo dominicano, que no están vinculados directamente con los temas fiscales tributarios, le impiden. Exacto. O sea, no pueden competir con nadie. Y no han logrado. En Corea y en esos sitios se hicieron esquemas de incentivo y de promoción industrial por un periodo de tiempo, y esa gente hoy tiene el mundo inundado de mercancía. Nosotros, porque además, y voy a decirlo con toda franqueza, hemos tenido también un sector empresarial que se ha recotado mucho de lo que decía Roberto, de los tráficos de influencia, de los rejuegos. Yo traigo una mercancía por aduana y es posible que la misma mercancía que tú traigas, si tú tienes influencia, tú pagues 10 y yo pague 20. Entonces esos no son problemas que tienen que ver con el sistema ni cómo está estructurado. Es un problema ya de la operatividad del Estado, el tráfico de influencia, a veces inclusive de captura del Estado por grupos que son los que imponen sus reglas. Nelson, nos quedan apenas 30 segundos. Entonces, en resumen, la posición del Centro Padre Juan Montalvo sobre el tema de que el gobierno necesita más recursos, ¿cómo lo abordan ustedes? Desde dos vertientes. Primero, hay que revisar todo el tema de la eficiencia y la calidad del gasto público. Nosotros creemos también, y lo hemos dicho, que hay dispendio a nivel del gasto público, en una alta proporción, en una alta proporción, posiblemente con ahorro y con eficiencia del gasto, yo podría conseguir los 12, 13 mil millones de pesos que estamos buscando para el subsidio eléctrico. Entonces ese es un tema fundamental. Número uno. Número dos. Y un segundo tema entonces es hacer más eficiente el sistema tributario y gravar a quienes tienen capacidad contributiva. El problema en el país, al igual que en el mundo, y he estado diciendo esto en algunos escenarios, no se trata ya de la pobreza extrema. Yo creo que el problema que está planteado en el mundo es la riqueza extrema. Entonces yo creo que hay que tratar de hacer algún tipo de acción, porque si no, el mundo va a caer en un desequilibrio. Y todo el que tiene y el que no tiene, vamos a perder todo. Muy bien. Bien. Nelson, encantadísimo. Muchísimas gracias, a ustedes por habernos traído todas estas informaciones que yo estoy seguro que van a contribuir a cualificar el debate, ¿verdad? Gracias. Muchísimas gracias de nuevo y felicidades al Centro Padre Juan Montalvo por esta contribución. Gracias a ustedes. Nosotros nos vamos a la pausa y venimos enseguida con la perspectiva del día, así que quédense ahí.